quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en un nuevo episodio de Psicocriando. Y no se alcanzan a imaginar lo feliz que estoy por este episodio, porque digamos me parecía que era uno de los que poco a poco tenía que cerrar esta temporada precisamente porque es la razón por la que nació. Cómo construir sociedades más empáticas sin hablar de empatía, pues no tendría mucho sentido. Y hemos hecho un recorrido bastante interesante rápidamente. Hemos hablado de diferentes tipos de estereotipos, prejuicios, bullying, etcétera, que pueden ir a ver desde el episodio 52 si recién se suman a este podcast desde la plataforma que lo escuchen, pero el objetivo, digamos, de este episodio hoy es que nos demos cuenta que esa semillita de la empatía podemos sembrarla en esos hijos. No hay que esperar que los problemas surjan para comenzar a trabajar en este tipo de cosas, que yo siento que es una de esas habilidades para la vida que más temprano que tarde, tanto ustedes como sus hijos la van a agradecer de una forma u otra. Se los digo, digamos, por experiencia muy desde mi lugar de hija, que saben que yo se los hablo mucho. Y hoy estoy muy feliz de que entonces conversemos sobre cómo enseñar empatía a esos hijos para que puedan respetar la diferencia, la diversidad. Y hoy entonces vamos a conversar con esto, con alguien que yo sé que muchos de los que están escuchando acá, mamás, papás que comienzan a sumarse también, ya la conocen, pero igual se las voy a presentar. Para los que no la conocen, ella es Carolina Molina, mamá, me encanta porque se los voy a leer como ella me lo envió: mamá, ser humano en proceso de aprendizaje, psicóloga clínica, máster en educación emocional, es escritora de varios libros para familias, varios cuentos que tal vez también conocen, pero voy a dejar que ella les cuente un poquito más. Entonces, Carolina, pues nuevamente gracias, qué gusto. Pues no puedo iniciar sin decir que yo admiro mucho, digamos, tu trabajo, porque algo por lo que yo me sumé en redes hace mucho tiempo Empezamos con fue precisamente por algo muy ligado a lo que tú haces, y es hablarle de forma sencilla a las familias de temas que a veces a uno en la carrera sí como que se los enredan demasiado con muchas palabras raras, ¿no? Y si la información no le llega a los que los necesitan, pues yo pienso que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso a mí me encanta, digamos, tu trabajo, cómo lo compartes, el tema de Cerebrini y demás. Bueno, yo soy fan número uno de eso, porque bueno, todo lo que tiene que ver con el cerebro me encanta. Entonces, pues no sé si hay algo más que quieras compartirnos. Aprovecho y les digo a los que escuchan esto que pues al final les contaré con Carolina dónde pueden, digamos, acceder a todos esos recursos tan lindos que ella tiene, pero cuéntanos un poquito, digamos, de ti, y tal vez para los que no sabemos cómo fue que tú entraste en todo este mundo, digamos, digital, porque sé que tú hacías consulta antes, ¿no? Sí, Gina, pues primero gracias por esta invitación, mucho gusto para las familias, los maestros, los educadores que nos acompañan. Te contaba ahorita detrás de cámaras que yo también te tengo presente a ti porque empezamos prácticamente juntas hace Sí. como 8 o 9 años en redes, cuando apenas los psicólogos comenzábamos a llevar la psicología al celular, ¿cierto? Entonces, pues gracias también por el trabajo que has hecho y gracias por valorar también lo que yo he hecho, que esto es, nadie sabe lo que hay detrás de ser creador de contenido profesional, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero lo hacemos con todo el amor. ¿Cómo llego yo ahí para responder a tu pregunta? Un llamado. En el momento en el que yo quedo en embarazo, cierro mi consulta clínica, mi consultorio, y empiezo a llevar la teoría o digamos que lo que había aprendido en la universidad, lo que trabajaba con los papás en el consultorio, empiezo a vivirlo o a experimentarlo desde mi propia vivencia y empiezo a escribir mi primer libro que es guía para una mamá millennial, lo escribo en embarazo, entonces ahí empiezo yo como a compartir apuntes de mi experiencia, ni siquiera como psicóloga, sino desde mi embarazo,
y empiezo a darme cuenta que resonaba con otras familias que estaban pasando por ese mismo proceso de gestación. Y ahí fue que empecé como a entender que esto podía ser una ventana muy interesante para continuar trabajando con mi propósito de vida. Sí, no, digamos que me parece muy lindo eso porque arrancó con algo muy lindo que es como tu maternidad. Digamos, bueno, como hablábamos cuando yo te decía de este episodio, Carolina, me parecía genial que fuera alguien que trabajara en estos temas, digamos, así de forma tan sencilla como lo manejas tú. Eh, y por eso me gustaría arrancar por una cosa, y es, ¿cómo sientes tú que percibe, digamos, hoy la sociedad este tema? Esto podría dar, y yo cuando pensaba en esa pregunta, esto podría dar incluso para que uno hiciera un congreso solo de ese tema. Pero digamos, siendo como muy sencillos, ¿tú crees que hay conciencia sobre la importancia de la empatía o tal vez hay cierto desconocimiento de que como sociedad si tuviéramos esa llave, por llamarlo de alguna manera, nos abría muchas puertas, no solo a mí, sino a todos? ¿Tú qué piensas? Estamos empezando, Gina. Yo creo que particularmente el país en el que tú y yo vivimos hoy, que es Colombia, todavía tenemos un nivel de conciencia un poquito bajito, nos falta, pero ya estamos empezando con las leyes que ya están en proceso de funcionamiento, que llevan a que la educación emocional sea parte del currículum de la educación de niños y niñas, con tanta información sobre salud mental que hoy empezamos a ver en redes, con la importancia que empieza también la sociedad, digamos que a darle al neurodesarrollo, a la salud mental. Ahí vamos ganando terreno, pero nos falta mucho, empezando porque los adultos que hoy habitamos el planeta Tierra, pues todavía seguimos siendo muy poco empáticos, ¿cierto? Todavía esperamos que todos nos vistamos de la misma forma, todavía esperamos que todos actuemos de la misma forma, todavía esperamos que a todos nos guste el mismo presidente, que a todos nos guste el mismo género musical, y si no piensan como yo, pues las guerras salen de ahí, las guerras surgen de no aceptar que podemos pensar diferente y seguir siendo amigos o respetarnos, ¿cierto? Entonces siento que nos falta mucho, mucho como sociedad, pero ahí estamos ya empezando a sembrar esas primeras semillitas de empatía. Y sí, digamos, en eso tú tienes razón y sí, digamos que yo siento que uno no tiene que irse como ni a la mirada rosa, pero tampoco a la mirada totalmente pesimista, porque pues sí, siento que con este tema del auge de la educación emocional en casa, en los colegios, que incluso lo han promovido en tantos países, como que eso ha abierto como ya este tipo de conversaciones, no solo en casa, sino en los congresos, en audiencias públicas, digamos que se está volviendo algo importante dentro de los planes de gobierno, entonces ahí ya Ahí como que se dan cuenta que no es simplemente que la psicóloga trabaja empatía en el consultorio, sino que esto puede ayudar a cambiar muchas cosas, ¿no? la sociedad, como tú Uh-huh. lo decías al inicio. Si criamos hoy una generación mucho más empática y que respete la diferencia, pues seguramente en 50 años vamos a tener una sociedad menos violenta, una sociedad más empática, una sociedad más pacífica. Bueno, esta Sí. sociedad que parece utópica, pero que yo confío que en algún momento va a ser una realidad, creo que la generación de nosotros ya empezó. Mm. Sí, y por eso, digamos, me parecía genial, digamos, que tú nos hablaras de esto, porque lo que te decía, tú tienes muchos recursos en los que les puedes explicar esto a las familias de forma muy sencilla, ¿no? Pues digamos, a mí me encanta porque yo, como muchas personas, yo soy muy visual, entonces digamos que por eso es que me engancha mucho cómo lo explicas tú, a diferencia de cómo lo dicen otras personas, que pues también es válido, pero digamos que es más fácil para mí entenderlo como lo haces tú. ¿Cómo podríamos explicarle o cómo podrías explicarle tú, digamos, a las familias, que sé que lo has hecho en cursos, en tus libros, digamos, con Cerebrín, en conferencias? ¿Cómo podríamos enseñar la empatía según la edad de esos hijos? Es decir, ¿variaría en algo si yo tengo un niño versus si tengo un adolescente, o con ambos sería igual? Entonces traigamos a Cerebrín, que ya lo has nombrado varias veces. Aquí está Sí. Cerebrín.
Traigamos a Cerebrín y a Daniel Siegel, una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, para hablarnos sobre crianza y neurodesarrollo. Entonces, primero entendamos que la empatía es una habilidad socioemocional que se va desarrollando a medida que este cerebrín también se va desarrollando. Es decir, no podemos pedirle un nivel de empatía igual a un niño de 2 años o de 4 años o de 7 años o de 7 o de 14 años a un adolescente o a un adulto como tú y como yo de 40 y pico de años que ya pues el cerebro está requete maduro y tenemos la mochila llena de experiencias y pues conocimiento, por así decirlo. Entonces, cuando entendemos que la empatía depende también de la madurez cerebral, podemos empezar a pedirle a los niños lo que están preparados para darnos, ¿cierto? Entendiendo que aquí el rol del adulto, del cuidador, del maestro, es demasiado fundamental porque modela todo el tiempo esa empatía que quiere ver en el niño. Ahora retomemos a Rafael Vizquerra, que es mi mentor en tema de educación emocional. Rafael Vizquerra dice, para que un niño pueda o un joven pueda desarrollar la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro o entender lo que el otro piensa o siente, primero tiene que aprender la primera competencia emocional que se llama conciencia emocional. Es decir, si yo no soy capaz de identificar en mí el enojo, si yo no soy capaz de darle nombre a mi miedo, a mi ansiedad, a mi frustración, se me va a dificultar muchísimo más poder ver el enojo en mi amiguito. ¿Sí? Entonces también como que entender que primero se debe de enseñar la conciencia emocional, ojo, la empatía y las habilidades socioemocionales no se enseñan con cátedra, ni con discursos, ni con repetición, ni con teoría, se viven. Y ya luego, cuando ese niño tiene la capacidad de reconocer sus propias emociones, ahora ya puede pasar a reconocer las emociones en el otro, o lo que piensa el otro, lo que quiere el otro. Y digamos, como decía hace rato, pues digamos, ahorita ya como que se tiene más noción de enseñarle el tema de las emociones a los hijos. Incluso a veces uno ve videos en redes sociales que hay mamás que cuando recogen a su hijo del jardín, que yo lo he visto varias veces, le preguntan, ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué te hizo sentir enojado? Y entonces el niño se la cara de enojo y dice, ay, no, que yo quería comer y la profesora dijo que tocaba esperar. ¿Sí? Y ahí, digamos, como que, ¿qué te hace sentir felicidad? No, que estaba saliendo el sol cuando estábamos jugando con la profesora y los compañeros. Como ya, digamos, incluso desde el jardín se educa, se enseña este tipo de cosas del mundo emocional y incluso con cosas como las películas de Intensamente, siento que ahí como que se abrió mucho más el panorama. Miremos cuando ya mi hijo sabe reconocer sus emociones. ¿Cómo sería ahí entonces todo este tema? Digamos, tú, digamos, la ventaja es que tú tienes, como diría Hannah Montana, a lo mejor de los dos mundos. Tú eres psicóloga y eres mamá. Entonces, ¿tú cómo lo viste, digamos, con tu hija? Bueno, ¿Cómo se lo enseñaste a tu hija? ya cuando hay una madurez cerebral, digamos que más o menos después de los 5 años, otros se pueden demorar hasta los 7, todos los cerebros son diferentes y los momentos del desarrollo llegan de forma diferente. Pero ya cuando hay, digamos que una concepción de, ya cuando saben que no solamente soy yo, ese egocentrismo inicial que se da en la primera infancia, sino que también hay un otro, cuando ya son capaces de nombrar sus emociones, cuando ya empiezan a aprender también el tema de regulación emocional. Primera competencia, Rafael Vizquerra, conciencia emocional. Segunda competencia, regulación emocional. Tercera competencia, el tema de la competencia social. Es decir, primero tengo que aprender a darle nombre a mi emoción, a gestionar o a regular esa emoción de enojo, para luego poder empezar a darme cuenta que es que mi amiguita se puso enojada, se siente enojada porque yo le quité su juguete sin pedirle permiso, ¿cierto? Entonces, mira que sí necesitamos un entrenamiento ya en ese niño para poderle empezar a pedir empatía. Tiene que saber nombrar la emoción, tiene que ir aprendiendo la gestión emocional, nos demoramos hasta que nos morimos. Yo creo que el tema regulación emocional, si nos cuesta a ti y a mí, que somos ya unas viejas con tanta
todos los días hablamos de esto y aún nos cuesta, pero Claro. debe haber una noción básica de regulación emocional, entonces ya pasamos a la empatía. Ya pasamos a la empatía y ahí ya podemos empezar a notar que ese niño, retomando la experiencia con mi hija, que era la pregunta que me hacías, que ese niño ya empieza a darse cuenta no solamente cómo se sintió él, sino y qué pasó con Juanita cuando tú le quitaste la muñeca. Y empezamos a ayudarles con preguntas y empezamos a tratar de ponerlos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y ya como hay una mayor introspección, mayor desarrollo cognitivo, ahí ya la empatía puede empezar a darse mejor. Pero yo diría que es como finalizando el primer septenio y comenzando el segundo septenio, o sea, como entre 5 y 7 años más o menos. Claro, el niño bebecito tiene empatía emocional. Y si un bebé ve que otro bebé llora, ¿qué pasa? Se pone a Llora. llorar, ¿cierto? Pero ahí todavía no hay una empatía real. Y digamos, retomando un poco lo que decía de intensamente, pues en la segunda hablan de la adolescencia, ¿no? Y me encanta porque ahí lo ponen de una forma muy sencilla y digamos que cambia por completo la arquitectura del cerebro, ¿no? Es como un cerebro en un edificio en construcción. Todo. Entonces, en remodelación. Entonces, ahí con ese adolescente, eh, pues a mí me ha pasado que a veces hay familias que creen, se ríen a veces cuando lo digo, pero es cierto, así lo ven, creen que llega una nube negra y se pone sobre su casa cuando su hijo llega a la adolescencia y dicen, ¿qué pasó? Mi hijo cambió, este no era mi hijo, nos llevamos súper bien, no conozco a este muchacho, ¿no? ¿Tú crees que en la adolescencia sería, digamos, clave tal vez enseñarles esto? Y si es clave, ¿cómo podríamos hacerlo teniendo en cuenta que tienen como tantos cambios al tiempo? Claro, esa empatía tiene que empezar a desarrollarse o a enseñarse a través del ejemplo, de la vivencia, desde que están chiquitos. O sea, desde siempre hay que empezar a enseñar la empatía. ¿Cuál es la forma más fácil de empezar a enseñarla en primera infancia? Ser yo un adulto empático con mi hijo, validarle sus emociones, ponerme en el lugar de él, entender lo que pueda sentir o tener esa conexión emocional. Cuando ellos crecen, Gina, con estos modelos de apego seguro que tienen una empatía hacia ellos, que respetan sus emociones, ojo, respetar las emociones no es lo mismo que permitir comportamientos disruptivos o agresivos que surjan de la emoción, que creo que aquí Sí. tenemos como un bache, tenemos un enredo, la generación de ahora de papás, porque pensamos que permitir las emociones es permitir también los comportamientos inadecuados y aquí aparece el límite. Entonces, bueno, digamos que cuando yo voy entendiendo que esa niña ya está preparada para empezar a recibir como otra información, para poder ponerse en el lugar del otro. Empiezo yo ahí en la adolescencia, cuando ya esa niña ha recibido esas bases empáticas por parte del cuidador, no solo mamá y papá, profesores, cuidadores externos, ya en la adolescencia ya llega con esas bases y a pesar de esa poda neuronal de la que tú hablabas, Mm. yo siento que las bases y las creencias que se formaron en primera infancia siempre van a estar ahí. Entonces ahí ya es un poco reforzar el tema de norma social, de enseñarles a respetar sobre todo el otro. En la adolescencia, Gina, que empiezan a buscar su propia identidad, dejemos de pretender formar hijos robots que se vean todos iguales. O sea, por eso que la crianza consciente tiene un papel muy importante, porque si tú desde la casa percibes la diferencia como un superpoder o como algo muy positivo, pues el niño va a llegar a su escuela en su adolescencia y va a ver un amiguito que no es igual a él y no le va a aterrar. Por acá tengo una frase súper linda que es, lo diferente deja de asustar cuando se vuelve familiar. Entonces, si yo en casa educo a mi hija y desde chiquita la educo valorando la diferencia, permitiéndole que piense incluso diferente a mí, no me Sí. está desautorizando, no estoy perdiendo autoridad si a mi hija no le gusta el blanco y a mí me gusta el negro. ¿Sí? Entonces, si desde casita llegan con esos cimientos, van a entrar a su colegio
y van a ser unos niños, pues digamos que menos posibilidades de poder hacer bullying o de respetar esa diversidad o esa diferencia, que es el tema que nos trae aquí, porque ser diferentes no es algo malo, ¿cierto? Pero son niños que crecen desde chiquitos, que tienen que estar encasillados, uniformados todos, que tienen que verse igual al vecinito, porque si no, entonces viene la comparación de la mamá. Entonces, pues claro, van a ver una cosa, van a ver un comportamiento diferente, o un niño que llega con el pelo aquí amarillo o azul, eso les va a generar mucho ruido, y es un ruido que puede terminar en crítica o en maltrato hacia el otro, ¿cierto? Y digamos, hay algo que yo, desde el 2016, cuando hacía consulta, hace ya 10 años, como pasa el tiempo, yo le decía a las familias mucho, y yo siento que puede recoger un poco lo que tú dices, y es que eh, el arco iris, ¿por qué es bonito? El arco iris es bonito porque, pues digamos, además de que salen momentos que uno no planea, pues tiene varios colores. Y qué aburrido sería si todo el arco iris fuera una sola franja, ¿no? De un color. Yo les decía mucho que la familia, o a veces la sociedad, es como si cada uno fuera un color del arco iris. Entonces, mamá puede que sea rojo, papá puede que sea morado, y yo soy verde. Y Está se bien. ve bonito porque salimos juntos y cada quien está en su color, y se ve, por eso es que se ve bonito, ¿no? Entonces, yo Buenísimo. siento que si uno aprende a reconocer que, eh, pues si todos estamos aquí compartiendo casa, porque pues digamos todos estamos en el mismo planeta, eh, lo mínimo sería que uno aprendiera a entender que pues todos, así como somos diferentes por fuera en la carcasa, somos distintos en algunas cosas por dentro, y no, digamos, los que escuchan esto, pues sí, digamos, no me refiero a la parte biológica, sino en la forma en que uno siente, en la forma en la que uno piensa, incluso lo que uno hace. Todos no somos mecánicos, todos no somos panaderos, todos no somos carpinteros, todos tenemos un propósito de vida distinto, y cada uno desde su lugar pues aporta Apoyo. un granito de arena, y yo siento que tiene un impacto. Entonces, a la hora de la verdad, pues ahí podemos juntos como construir, y cada uno desde su lugar hacer que las cosas, eh, digamos, mejoren, y mejoren para bien, porque no es solo para mí, sino ni para esos hijos, sino para todos, ¿no? Claro, Entonces, tiene mucho que ver el cambio de paradigma social del que tú hablabas ahorita, porque es que venimos de una crianza y un modelo educativo que quiere que todos vayan por la misma rayita, que se vistan igual, que se peinen igual y que vayan en el mismo momento del desarrollo con el aprendizaje de la lectoescritura. Y si no sabes escribir a los 3 años, entonces, el tercero, perdón, a los 7 años en tercero, entonces ya estás salido, estás por fuera de la curva. Entonces, como venimos de este modelo tan controlador, tan conducttista, poder pasar ahorita a una mirada un poco más humanista, sin irnos al otro extremo, creo que cuesta, Gina, pero ahí vamos en el proceso. y cuéntanos, digamos, para los que te escuchan, Carolina, ¿qué mensaje le darías a las familias para que realmente logren un primer paso, un cambio de mirada en este tema? Yo sé que tú hablas mucho de esto, entonces, si bien independientemente, digamos, de la edad de esos hijos, pues si están acá escuchando esto, yo siento que es un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer como para que cambien esa mirada sobre todo este tema emocional, y de la importancia de la empatía? Bueno, es un cambio de mirada grande, porque ustedes seguramente están pensando que yo les voy a decir qué hacen con sus hijos, qué hacen con sus estudiantes para que sean más empáticos. La pildorita de oro que yo les daría hoy, y solamente tómenla si les resuena, es que comiencen por ustedes. Revisen qué tan empáticos están siendo con sus hijos, con esos niños que están acompañando. Revisen qué tanto juicio están generando cerca de ellos, qué tanta crítica, qué tanto los escuchan criticar a la señora del lado porque camina muy despacio, porque camina muy rápido, porque es muy gorda, porque es muy flaca, porque se viste muy feo, porque se viste muy bonito, ¿cierto? Entonces revisen si ustedes qué tan empáticos están siendo frente a la diferencia, frente al vecino que no piensa como ustedes, frente al esposo que no siempre tiene que estar de acuerdo, y ya partiendo de ahí, ya empiecen a trabajarlo en ustedes para poder empezar impactar a los niños que tienen cerca o a los jóvenes que tienen cerca.
Y digamos la pregunta que yo sé que les va a gustar a muchos, eh, cuéntanos un poco de esos recursos que tú tienes y digamos, no sé si tú ahorita tengas también tal vez talleres o otros Bueno, espacios que tengas como para las familias. Cuéntanos un mis poquito de eso. libros están por Los acá. cuentos, no, es que tú Este tienes... primer libro que fue el de crianza, el de guía para una mamá millennial, que fue el que escribí en embarazo. Luego mi otro libro de crianza que lo escribí a los 2 años, este lo amo. Este es un libro que les ayuda a hacer ese cambio de paradigma de adentro hacia afuera. Luego vienen los cuentos de Cerebrín, el de ansiedad, el de frustración no lo tengo acá a la mano. Tengo también el de Cerebrín siente rabia, Cerebrín siente ansiedad, las flashcards de las emociones de Cerebrín, que son un hit porque tienen mucho contenido educativo, videos, información, los muñecos de Cerebrín, todo lo encuentran en mi página web, en mi tienda en línea, y los libros los encuentran en Panamericana, Librería Nacional, quienes están en Colombia, o quienes están fuera de Colombia, Busca Libre o Amazon. Y digamos, para los que escuchan esto en otros países, digamos, tú ahorita haces consulta, haces asesoría, sí, no, No, por virtual, ahora no presencial. teorías, pero tengo un curso muy chévere que se llama el curso de crianza asertiva, que está pregrabado. Lo Ok. pueden adquirir. Mis libros también los encuentran en Amazon, en formato de audiolibro, de ebook. Es decir, si quieren un poquito de todo esto que tengo para entregar al mundo, se les tiene en todos los formatos y para todos los países. Sí, para todos los gustos. Yo debo aceptar que yo desde que vi esos muñequitos de Cerebrín, Coco Guardián y demás, que pues vayan y buscan a Carolina en redes para que sepan cuáles son si no los conocen. Yo sí debo aceptar que yo viajé por un momento en mi mente a mi niñez y dije, uy, yo a mí me hubiera encantado tenerlos, me parecieron como, como mágicos. Sí. Eh, entonces, pues no, yo digamos, sí valoro mucho no ser la única que está, digamos, en este propósito y es para mí, digamos, un gusto compartir este tipo de espacios con alguien como tú, Carolina. Yo sí, Ya. digamos, a nombre de todas las familias que escuchan esto, te doy las gracias por todo eso que haces, que yo sé que de una forma u otra seguirás haciendo desde donde estés, porque yo siento que es una forma muy linda de transformar una familia a la vez y un colegio a la vez el mundo. Entonces, gracias por ese trabajo tan bonito. Divina, Gina, gracias a ti por tu admiración. La luz que ves en mí es una luz que viene de ti. Yo también admiro mucho lo que haces. Gracias a las familias, a los maestros y a los cuidadores que nos acompañan. Nos vemos en mis redes sociales, @carolina.molina.o. Un abrazo grandotote. Bueno, un abrazo. Chao. Bendiciones.